Bendiciones, hermanos. Les invito a decir nuestra confesión de fe. Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo, mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor, para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: vivo por la fe. Dios les bendiga. Un privilegio estar con ustedes una vez más en este día domingo. Un día domingo muy desafiante después de haber recibido la noticia y llevar ya 2 días de un reclusorio tan fuerte y tan severo, y que se espera que para la próxima semana esto sea quizá más duro de lo que ahora hemos estado viviendo. Pero aún en medio de esta situación debemos de cobrar ánimo, debemos de tener energía, debemos de tener paz en nuestro corazón, porque nuestro Dios está cuidando, velando de nosotros en cada momento. Y debido a esta situación, a estas medidas que se han adoptado un poco más severas, yo estaba pensando en algo que me llevó a un título: medidas extremas. Sí, son medidas extremas las que el gobierno está adoptando, son medidas extremas las que al seno familiar hay que adoptar. Hay que ver la economía, hay que ver la paz, hay que ver la armonía, hay que ver que no nos enojemos, que no nos molestemos, que todos vayamos en paz, en tranquilidad, y debemos de tomar medidas extremas espiritualmente también. Cuando estoy hablando de medidas extremas, y sin duda ustedes la han adoptado desde que comenzó esto hace más de 2 meses, cada uno tuvo que tomar medidas de manejar mejor el presupuesto, de ver cómo hacer las compras, de distribuirse el quehacer en el hogar para que todos de alguna manera hagan algo. Hay medidas. Y hemos estado apuntalando por medio de los mensajes medidas que nosotros hemos de estar tomando. Pero sí, esta semana son medidas extremas las que debemos trabajar. En ese orden de ideas, la vida espiritual requiere medidas extremas. Y cuando estaba pensando en qué hacemos, qué predicamos ahora, como les he señalado, vino a mí esa mentalidad de debemos tomar medidas extremas. ¿Y cómo podemos tomar medidas extremas espiritualmente hablando? ¿Cuáles son las medidas extremas que nosotros hemos de tomar? Y entonces, al estar pensando, el Señor puso en mi corazón la necesidad de pensar en 3 aspectos de medidas extremas que tocaron allá en el libro de Daniel desde el inicio hacia más adelante. Pero al estar estudiando las 3 medidas extremas de las que quiero yo hablar, también surgió la intención de comenzar por la medida extrema intermedia. ¿Por qué es necesario entrar a esa medida intermedia? Y es particular, allá en el capítulo 3 del libro de Daniel, nosotros encontramos una de las 3 medidas extremas que yo quiero tratar esta mañana. Allá en el capítulo 3, verso 15, ustedes recordarán que en el capítulo 3, el rey de Babilonia fue conminado por hacer una estatua de oro para que todo el mundo le rindiera culto, no solo a él, sino a la estatua también. Una estatua de oro grandísima. Y entonces mandó que todas aquellas personas que oyeran la música, él habla de muchos instrumentos de música, tamboril, zampoña, salterio, arpa, bueno, hay muchos instrumentos musicales, todos adoraran a la imagen de esa estatua que él había elevado.
Recuerdo cuando muy joven, en cierta oportunidad, el pastor de la congregación invitó a un predicador y él habló precisamente en una posición bastante futurista, que la música iba a ser el instrumento utilizado por Satanás para que se adorara a la bestia y a su imagen en tiempo de la gran tribulación. A mí me pareció muy interesante esa postura, siendo desconocedor de la palabra, me pareció también bastante lógica. Pero lo cierto es que sí, aquí dice que para cuando se oiga la música, cuando se oiga el tocar de los instrumentos, las personas deben adorar a la imagen que el rey había hecho. Ahora, habían 3 personajes que ustedes conocen. Ellos son Sadrac, Mesac y Abednego, nombres babilónicos que les fueron dados a aquellos 3 amigos de Daniel que habían asistido por la deportación, como de los jóvenes principales que tenían inteligencia, que tenían conocimientos, que eran dignos para ser enseñados en los lenguajes de Babilonia. Estos 3, Sadrac, Mesac y Abednego, en sus nombres babilónicos señalo, ellos 3 escuchan la orden. Cuando escuchen el sonar de la música, deben inclinarse y adorar. Aquellos 3 personajes deciden no hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué me llevó a tomar la segunda instancia de medida extrema el Señor? Porque ya en la primera ellos han tomado una decisión particular que ahora se ve en vigencia. Cuando nosotros tomamos una decisión particular, verdadera, se funda a lo largo de nuestra vida. No somos ambivalentes, andando de idea en idea, que cualquiera que nos dice una cosa nos hace fluctuar del pensamiento que tenemos, sino que nos hace firmes en decisiones futuras. Así que ahora ellos están demostrando que la primera decisión que ellos tomaron, la primera medida extrema, tiene razón, pero los lleva a enfrentar de manera muy seria las disposiciones del rey. Entonces ustedes saben, ese capítulo 3 devana entre el hecho que el rey desea que adoren y ellos no lo han hecho. Adelante en la historia, ellos son acusados hacia el rey porque ellos habían sido puestos en la administración de la provincia de Babilonia. Y siempre hay política, siempre hay políticos, y una de las malas cosas que ha existido en la gente de gobierno siempre es quererle meter zancadilla a otro para sacarlo y ver cómo ellos se aprovechan. Y eso es lo que está pasando allí. Le ponen las señas, como decimos en Guatemala, le pusieron el dedo a Sadrac, Mesac y Abednego, y estos ahora son culpables de no estarse inclinando, de no estar adorando la imagen cada vez que suene la música. La medida extrema básicamente inicia en el versículo 15. Veamos lo que dice ese verso 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Desafío tremendo. Si ustedes no adoran al horno de fuego ardiendo, no va a haber Dios que los liberte. No va a haber Dios que pueda ayudarles. Desafío a nuestra fe. ¿Podrá Dios librarnos? ¿Podrá el Dios en que nosotros creemos librarnos de cualquier fuego, de cualquier persecución, de cualquier tipo de angustia, de cualquier situación que pueda implicar una amenaza de vida? Allí comienza
la necesidad de tomar medidas extremas. Ya ellos habían evitado adorar a la imagen, así que ellos estaban dentro de la medida personal que habían tomado al principio, pero ahora deben tomar otra medida inmediatamente. Y entonces el verso 16 dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¡Qué tremendo! Al gran rey Nabucodonosor ellos le dicen: no es necesario que te respondamos. ¿Van o no a adorar a la imagen? No necesitamos responderte. No hay Dios que les pueda librar. No es necesario responderte. Y así me parece que ellos se están metiendo a una medida totalmente desafiante. Su fe ha sido desafiada y ellos necesitan creer de manera absoluta en una medida real, verdadera, que tiene no solo fundamento en la Escritura, sino también en el corazón de ellos como individuos que creen en el Todopoderoso. Al decir esto, añaden algo que es la medida extrema que yo quiero ver en ellos. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Fe con convicción. ¡Qué tremendo! La medida extrema es que nuestra fe se convierta en algo totalmente extremo, totalmente fundado, para evitar que lo que nos dicen los demás, aunque sean amenazas, nosotros lo creamos. Quiero contarles algo. Recientemente estuve con el señor presidente de la República. Y hablando de los protocolos de la iglesia, al inicio él me ve y me dice: esta cosa está tremenda usted. Y a alguien gordito como usted y como yo, somos los primeros que nos vamos con Pancho, dijo. Y yo me reí. Por supuesto, lo primero que hice en la mente fue decirle al Señor: yo desecho esto, porque yo creo que tu ángel acampa alrededor de mí y me defiende. Yo sé que tú me puedes librar, que Dios me puede librar. Usted y yo debemos de tener constancia que Dios nos puede librar de todo lo que está sucediendo y mantenernos firmes. Así que esa es la postura de estos tres personajes. La postura es: he aquí nuestro Dios, a quien servimos. Y esa es una convicción preciosa que usted y yo debemos de sustentar: servir a Dios. Nosotros somos servidores de Dios, no por un título, no porque nos llamen siervos, porque nos llamen esto o lo otro. Somos servidores de Dios porque hacemos su voluntad, porque buscamos hacer sus mandamientos y porque buscamos servirle a Él, sirviéndole a los más necesitados, lo cual luchamos por hacerlo constantemente. Pero dice también: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Si nosotros estamos viendo toda esta pandemia alrededor nuestro, debemos de tener convicción que Dios puede librarnos. No dejar que nuestro corazón se aflija, no dejar que nuestro corazón se haga pedazos. Ay, Dios mío, ¿y cuándo nos va a tocar? O si enferma alguien cerca de mí, estoy temblando de miedo porque viene ya cerca. No, usted tiene que tener convicción. El Dios al cual yo creo, al cual sirvo de todo corazón, Él puede librarnos de todo lo que está ocurriendo. Una medida extrema: poner nuestra fe a que tome accionar, a que crea que verdaderamente somos libres. Pero es una fe desafiante. Por eso le dice: oh rey, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Por qué de la mano del rey? Porque Él es el que está imponiendo el castigo, porque Él es el que está imponiendo la situación, porque Él es el que está determinando lo que sucederá con sus vidas por no adorar
a la imagen que había hecho, a la estatua. Y ellos dicen, de tu mano nos librará. Qué desafío, una medida extrema en medio de la persecución, en medio de la disposición de alguien para que su fe decaiga. Pero ellos se cimientan, toman una medida extrema. Mi fe ahora se hinca en la verdad de Dios. Creemos en un Dios que obra, creemos en un Dios que hace, creemos en un Dios que nos librará. Pero eso es lo que nos gusta más a los cristianos evangélicos. Que nos estén predicando cosas de que sí, Dios nos va a librar, Dios va a hacer esto. Y está bien, pues, porque la Biblia entroniza al Señor dándonos diferentes manifestaciones, diferentes revelaciones de cómo Él nos librará. Pero cuando la fe es desafiada, cuando la verdadera fe entra en acción, creemos que Dios nos puede librar, pero debemos estar preparados para que Dios no desee librarnos. Sí, lo voy a repetir. Debemos estar preparados para que Dios no desee librarnos. Déjeme decirle esto. Muchas personas creemos que Dios nos va a librar, pero si nos viene algo, ay, Dios no quiso, ay, Dios me desamparó, y flaqueamos en la fe. La fe es una convicción tal que sea porque Dios obre o porque no obre, nosotros continuamos creyendo en Él. Y eso es lo que hacen en su medida extrema estos tres personajes de la Biblia. Por eso en el verso 18 dice, y si no, o sea, Dios, el Dios en que servimos, al Dios en el cual creemos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, si Dios no quiere, si Dios desea que me metas al horno de fuego, si Dios desea que me metas en esta enfermedad que está cursando, esta enfermedad que está lastimando, y si Dios no quiere. Porque, hermanos amados, debemos entender que Dios tiene un plan, un propósito para nuestras vidas. ¿Y qué tal si dentro del plan de Él es que pasemos en esa enfermedad? Que nuestro ser querido pase en esa enfermedad. Que algún hermano de la congregación pase la enfermedad. No debemos nosotros creer simplemente en una burbuja en la que somos intocables, porque Dios necesita, va a realizar el plan que Él tiene para con nosotros, y porque los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. No está diciendo en Romanos capítulo 8 verso 28 que todo es bueno, sino lo que está diciendo es que nos va a ayudar a bien. Así que si tu familiar, si tú, yo caemos en presa de esa enfermedad, no es porque Dios no nos ame, no es porque Dios no nos quiera, o no es porque simplemente nuestra fe no alcanzó, sino que siempre existe la posibilidad que Dios decida que siempre sí pasemos la situación. Y entonces estos hombres nos dan un ejemplo maravilloso. Y si no, sepas, le dice. O sea, fíjense bien. Y si Dios no nos libra, sepa, oh Rey. Mire, por favor, Rey, entiende que si Dios no nos libra, sigo leyendo, y si no, estoy en el verso 18, y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aunque Dios no nos libre, aunque Dios desee que pasemos por el fuego, aunque Dios desee que nosotros seamos presa de la enfermedad, sabe que hemos decidido no adorar a tus dioses ni a la estatua que has levantado. Una fe que está hincada, que está firme. La medida extrema no solamente es decir de labios que no vamos a adorar a dioses, y que cuando alguien venga y nos diga, mire, con mucho gusto le vamos a regalar todo la compra del mes, pero deje de ir a la iglesia y usted vaya corriendo porque lo que tiene es necesidad. No, sepa, la gente debe saber, las personas que nos rodean deben de estar observando en nosotros que creemos en un Dios que nos libra, en un Dios que tiene
autoridad para librarnos. Pero que si Él decide no hacerlo, de todas formas tenemos una fe que no se doblegará, sino permanecerá firme en nuestro Dios y Señor Jesucristo. Si estamos comprendiendo esto, queridos hermanos y hermanas, la medida extrema es exponer nuestra fe hasta el grado que, si nuestra vida debe ser quitada por seguir sirviendo a Dios, permanezcamos en fe, creyendo en el Todopoderoso que puede obrar, que puede hacer, que puede realizar. Y si Él decide que no, nosotros con mucha paz, con mucha confianza, estaremos esperando lo que Él decida. Pero no adoremos ni adoraremos a dioses que no son el nuestro. Alguna vez he escuchado a alguien que dijo, siendo cristiano evangélico, pues yo no veo mal en las imágenes que representan a Jesucristo, porque en fin de cuentas es para nuestro recuerdo. Y me llamó la atención. Pero déjeme decirle, el Hijo de Dios, la hija de Dios, no necesita imagen alguna. Nosotros creemos por fe. Ya aquel discípulo del Señor, Tomás, quien no estuvo en la primera presencia del Señor Jesucristo a los discípulos, estando las puertas cerradas, él había dicho, si yo no viere, si yo no miro los agujeros de los clavos en su mano, si no veo el costado, yo no voy a creer. Y Jesús se les aparece una segunda vez y ahí está Tomás. Y le dice, Tomás, ven y ve los agujeros en mis manos, ven y mete tu mano en el costado, y no seas incrédulo, sino sé creyente. Y entonces aquel hombre viéndolo se arrodilla por la escena y dice, ay Dios mío, Señor mío y Dios mío. Y él le dice, porque me viste, Tomás, creíste. Más bienaventurados son aquellos que sin ver han creído. No necesitamos nosotros, para nada, ver para creer. Creemos y entonces vemos cosas que Dios hace, pero no necesitamos tener que ver cosas para ello. Así que aunque la cosa esté difícil, aunque la situación parezca muy seria y aunque las medidas sean muy fuertes, nosotros seguimos confiando en el Señor y nuestra fe debe ser una medida extrema, hincarnos en nuestra fe. Y la gente puede decir, usted qué fanático, usted qué necio, usted qué terco, ya, tranquilo hombre, venga, deje de... No, nosotros debemos creer y seguir creyendo y no dar un pie a tropiezo. La medida extrema se convierte entonces en una fe radical, una fe absolutamente radical. Ustedes saben lo que sigue después. El rey furioso, energumenizado, manda a un hombre fuerte que los eche al horno encendido 7 veces a su capacidad. Y el fuego sale y consume a aquel que lo está echando y aquellos caen en el horno. Pero el mismo rey se levanta rápido y comienza a ver. ¿No fueron 3 los que echaron? Pero yo veo otro, cuya imagen parece hijo de los dioses. Se aflige, se asusta. Luego manda a sacarlos y salen los 3 sin olor a humo, sin quemado. Y Nabucodonosor entiende que había sido el Dios poderoso el que había guardado la vida de estos. Y cuando él ve esto acá, se maravilló. Vean el verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Qué maravilloso. Cuando nosotros hincamos nuestra fe,
cuando tenemos certeza que Dios obra, y aunque no obre, seguimos firmes en nuestra fe, los demás verán y adorarán al Dios verdadero. Es un desafío de fe, es una medida extrema que usted y yo debemos de tomar. En lugar de quejarnos, en lugar de llorar, en lugar de alegar, en lugar de estar presentando pleito, lo que debemos de hacer es esperar con fe, con firmeza, que Dios está obrando y que Él va a hacer. Y si Él no hace, Él decide, pero no debemos ceder en nuestra fe. Así que esa segunda medida extrema es relevante. Pero retornamos hacia la primera medida de estos muchachos. Ustedes saben que Daniel comienza cuando ellos pues han venido. Allá en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor se lleva a toda esta gente y dentro de ellos decide llevarse a 3 personajes. Eso, bueno, eran 4 realmente. Daniel, Ananías, Azarías, y Sadrach. A estos le ponen los nombres. A Daniel le llaman Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y estos vienen y les traen las viandas del rey. La mayoría de carnes que los reyes de aquel entonces comían eran carnes dedicadas a los dioses. En esa dedicación, estos muchachos observan cómo Daniel, en el verso 8, capítulo 1, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Así, la segunda medida se llama evitar la contaminación de nuestro entorno. Ustedes saben la historia. Pidió legumbres, el principal de los eunucos tuvo temor, pero dice el verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y bueno, y él le dijo, probemos 10 días, solo 10 días. Y si estamos mal, si la apariencia es mala, haz con nosotros lo que quieras. Y me gusta mucho porque Daniel ya sabía, ya sentía que Dios les estaba dando el respaldo. Le dio gracia ante el rey de los eunucos, así que sabía que la situación era próspera. Pero lo que en él había, en su corazón había, era evitar contaminarse. Ahora muchos hacen ayunos de legumbres, pero no es la misma instancia. La instancia de ellos era no contaminarse. La mayoría de lo que se vende en los mercados en la actualidad no contamina. Y estos hombres deciden no contaminarse. Y resulta que al cabo de 10 días viene el principal de los eunucos, que se llamaba Melsar, que era el que llevaba la porción, y vio a estos muchachos. En el verso 16 dice, así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y la ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios los bendijo de tal manera que Melsar no tuvo más que dejarlos y no molestarlos porque tomaron una medida extrema, no contaminarse. Hay tanto que está pasando en esta vida. Ahora mismo, en las redes sociales se ve tanto, en las actitudes de personas se ve tanto, que debemos decidir no contaminarnos. No debemos contaminarnos. Independientemente de lo que está pasando, procuremos cuidar nuestra vida espiritual. Procuremos poner nosotros la frontera necesaria para no contaminarnos con el mundo. Así que esa medida extrema es extremadamente importante. Ahora bien, pasa el tiempo y sucede otra situación muy, muy fuerte. Y es que el rey de nuevo es conminado para que firme un edicto
en donde ninguno por 30 días le pueda dar adoración más que a los dioses del rey. Y cualquiera que le diera adoración a otro debería ser lanzado al foso de los leones. Ustedes conocen la historia, capítulo 6 de Daniel, del versículo 1 en adelante. Pero lo que me gusta a mí es que Daniel, cuando escucha el edicto del rey, cuando firma el edicto del rey, capítulo 6, verso 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abriendo las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Desafío, medida extrema. Yo no me voy a ocultar para adorar a Dios, que las personas me vean. Abre las ventanas, aunque estaba en riesgo de muerte, él continuó adorando a Dios. Y esa es la medida extrema que tú debes hacer. Adorar a Dios, agradecer a Dios, bendecir a Dios por todo lo que está sucediendo. Y podemos ver que Daniel lo hacía 3 veces al día, daba gracias a Dios, bendecía al Señor 3 veces al día. Eso le cuesta en la narrativa que lo acusen, lo llevan, el rey se aflige porque lo tenía en alto. No obstante, debido a que había sellado el edicto con su anillo, lo lanzan al foso de los leones. Y el día siguiente, a buena hora, se levanta el rey, corre desesperado y le dice: Daniel, tu Dios te habrá podido librar de los leones. Y entonces Daniel le contesta: efectivamente, rey, efectivamente. Veamos. Verso 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios, escúchenlo bien, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El mismo ángel que libró a Sadrach, Mesach y Abednego por hincar su fe, aunque implicara la muerte, el mismo que les ayudó, el Dios que les ayudó para estar más fortalecidos comiendo legumbres que comiendo carnes o bebiendo vino, el mismo Dios es el que libra en esa medida extrema a Daniel, a adorar a Dios a pesar de, dejarse ver, adorar a Dios, no ocultarse, no hacerlo a escondidas, sino hacerlo directamente. 3 pequeñas medidas extremas. Debemos hincar nuestra fe fuertemente como hijos verdaderos de Dios. Y aunque pareciera que no respondiera a Dios, usted y yo debemos seguir creyendo que Dios nos puede librar. Tener la capacidad de desafiar nuestra fe para no contaminarnos con el mundo. Todos los días de nuestra vida, evitar la contaminación que el mundo da. Y adorar a Dios. Dejarnos ver, adorar a Dios. Porque nosotros somos fieles a nuestro Señor. 3 desafíos, 3 medidas extremas que tuvieron que usar acá en Daniel, pero en todas hubo victoria. Porque, mis queridos hermanos y hermanas, el que cree en el Señor lo agrada. Fe agrada a Dios. Es imposible agradarlo sin fe. Y nosotros, como justos, debemos caminar de fe en fe y de victoria en victoria. Espero que Dios les haya dicho algo, que estén desafiados a hincar su fe a pesar de las circunstancias, que sigan creyendo aunque parezca que la cosa no se resuelve, que continuemos evitando toda contaminación del mundo y, por supuesto, sigamos adorando al Señor, que la gente vea que adoramos al Señor. Quisiera orar por ustedes. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor, misericordia y fidelidad. Nos permites poder hablar tu palabra y nos desafías a mostrar la fe que tuvo Daniel, que tuvo sus compañeros, que tuvieron sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego, que podamos nosotros, Señor, como lo hicieron ellos, tomar medidas extremas para que nuestra fe permanezca hincada en ti.
Gracias por hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso privilegio, vuelvo a señalar, el estar con ustedes. Que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios les dé el sustento cotidiano, su luz ilumine sobre ustedes y que su corazón esté lleno de paz. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.